Dios los bendiga. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 23 en adelante. Amén. Hechos 16, capítulo 23 en adelante. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por lo que Él hace, porque Él está con nosotros, así que démosle gracias a Dios. 16, 23 en adelante. ¿Ok? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándola a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decirle: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados habían mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Le damos gloria al Señor porque lo que Él está en este momento haciendo en nuestras vidas. La palabra del Señor nos hablaba la semana anterior, en la prédica del mensaje anterior, nos hablaba acerca de lo que le había pasado a Pablo y Silas cuando habían sido encarcelados. Habíamos hablado de las interrupciones que tenemos siempre cuando queremos orar, de la muchacha que había salido al encuentro de ellos con un espíritu de adivinación, y nos refería el Señor la semana pasada de que muchas veces cuando nosotros queremos buscar de Dios siempre vamos a tener interrupciones, vamos a tener críticas, vamos a tener burlas, vamos a tener tantas cosas, y especialmente el enemigo cuando nos envía esa interrupción que es la tristeza, el dolor, la aflicción, la soledad, tantas cosas que hoy nos afectan a nosotros en medio de las circunstancias, no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino también por lo que hemos vivido durante nuestras vidas. Tenemos muchas cosas que nos han afectado en este momento, tenemos muchas situaciones que realmente han traído a nuestra vida dolor, tristeza, a través del abandono de nuestros padres, a través de las malas decisiones, de las malas experiencias con otras personas, de matrimonios rotos, y esas cosas quieren venir siempre a atacar nuestra relación con Dios. Pero después de que ellos atravesaron este momento en que fueron perseguidos, porque el mundo, la gente que tenía esta mujer que tenía espíritu de adivinación, no le importaba lo que estuviera sufriendo esta persona, sino realmente lo que le estaba importando o lo que era tomar ventaja de lo que esta mujer pudiera traer a ellos, esa ganancia. Y hablábamos también del mundo que estamos viviendo hoy, que todo el mundo está buscando añadir dinero a sus fortunas, y no importa el dolor de las personas y no importa la tristeza y la soledad o la enfermedad o la muerte, porque para muchas personas no somos valiosas, pero para Cristo Jesús somos valiosos. Así que, retomando un poquito lo que estamos hablando la semana pasada, ya después de que ellos se les mandó a azotarlos, porque estaban enseñando, según en ese momento el pueblo, costumbres que no eran lícitas que ellos guardaran o que hicieran. Una de las cosas que también hablamos era que nosotros como mundo, o las personas del mundo, cuando escuchan una doctrina diferente a lo que nos ha enseñado el mundo,
donde hay rabia, enojo, ira, contienda, donde pagamos ojo por ojo, diente por diente. Y cuando el Señor nos enseña otra cosa que es diferente, a perdonar, a amar al enemigo, entonces es una doctrina que no es común, que no se oye comúnmente. Inmediatamente el mundo la rechaza porque no estamos dispuestos a perdonar, sino estamos sencillamente, queremos seguir con lo que hemos aprendido a través de muchos años, lo que hemos aprendido a través de mucho tiempo, donde nos acostumbramos a vivir de acuerdo a las reglas de la humanidad. Y cuando queremos escuchar las reglas o la palabra de Dios, la libertad de Cristo Jesús, entonces tenemos un choque emocional, espiritual, un choque social. Así que solamente son muy pocas personas que realmente van a aceptar este evangelio. Pasado el tiempo de ellos, dice la palabra del Señor que fueron mandados a ser azotados, y vamos a retomarlo de hoy. Dice que los azotaron mucho. Dice que los echaron en la cárcel mandándolos al carcelero a que los guardara con seguridad. Hay muchas cosas que realmente en nuestra vida nos afectan a nosotros. Hay muchas cosas que, a pesar de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, vivimos muchas veces nosotros encarcelados, azotados por el mundo, por la aflicción. Muchas veces dentro del Evangelio hemos sentido o hemos tenido desilusión de pastores o de iglesias o de testimonios de personas, pero estas heridas que se nos han hecho realmente a través del tiempo, vuelvo digo, ya sea por el mundo, por la religión, por los padres, por los líderes, por los pastores, Dios quiere hoy que comencemos a entender que todo tiene un propósito y que lo único que Dios quiere ver es hasta dónde nosotros vamos a perseverar. Dios quiere que nosotros sigamos siendo fieles a Dios y que clamemos en medio del dolor y la aflicción, porque Él vino a rescatarnos. Pero cuando nosotros clamamos en medio del dolor y la aflicción, no es sencillamente que nos queramos conformar con las heridas que han sido hechas a nuestro corazón, sino sencillamente cuando oramos y clamamos en medio de nuestra adversidad, es sencillamente mostrarle a Dios que seguimos confiando en Él y que a pesar del dolor, Él va a sanar nuestras heridas. Dice la palabra que ellos fueron encarcelados y dice que Él recibió el mandato, ese carcelero, y lo metió en el calabozo de más adentro, o sea, donde existiera la posibilidad más ínfima de poder escapar. Tenía que tener mucha seguridad. Y no solamente los metieron presos, sino que la palabra de Dios que los amarraron los pies al cepo. El cepo era como una estaca, como algo que había en la pared que se guardaba ahí, y ellos amarraban de una argolla en los pies de ellos para que no pudieran escapar. Así que tenían en la cárcel de más adentro amarrados con cepos, y fuera de eso lastimados, heridos. A veces es tanto el dolor que nosotros tenemos que nos decimos, no, es que no solamente estamos presos, es que además fuimos lastimados, y además de eso estamos siendo amarrados de nuestros pies, no tenemos la libertad de movernos. Yo sé que la herida para muchas personas, para unos es un poco más suave, para otros es más fuerte, algunos han sufrido más que otros, pero a pesar de lo que hayamos sufrido, no importa el nivel de sufrimiento. Y cuando digo no importa, no estoy diciendo que su dolor no es importante, estoy diciendo es que sea grande o pequeño su dolor, la reacción nuestra debe ser siempre la misma, y esa reacción debe ser de buscar la presencia del Señor. Entre más dolor, más tenemos que buscar al Señor para que pronto recibamos una ayuda, un consuelo. Dios nos ama tanto, y Dios dio su vida enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, que era el mismo Dios encarnado en cuerpo humano, y dio la vida por nosotros porque Él dijo, yo conozco tu dolor, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu soledad, yo conozco tu tristeza, yo conozco todo lo que has vivido, lo que has experimentado, y que a pesar de todo lo que has vivido y experimentado, hoy se suma a esos dolores, a esas aflicciones, se suma a lo que está pasando alrededor del mundo, las enfermedades. Así que hay muchas personas que están entrando en depresión. Ayer hablaba y se decía acerca de un número, según la Organización Mundial de la Salud, que hay 300 millones de personas en este momento. Oiga esto, 300 millones de personas en el mundo con depresión. Se ha disparado a un 170% los suicidios, porque además de estar encerrados, además de estar en cuarentena, además de tener la presión de que pueden salir a enfermarse, todavía no se ha solucionado el problema interno de su corazón, su dolor. Nadie se ha encargado de darle un abrazo
a usted o a la persona que nos está viendo. Nadie le ha dicho no temas o yo quiero ayudarte, nadie se ha preocupado. Y cuando nos damos cuenta que las cargas aumentan, cuando nos damos cuenta que las cargas como que se ponen más fuertes, entonces como no tenemos una escapatoria humana, no hay algo que realmente nos permita encontrar la salida fácilmente, entonces sencillamente optamos por la manera más fácil, en la cual pensamos que es la más fácil, que es o terminar con nuestra vida o entregarnos a algún vicio. Pero decirle que mientras que hay vida hay esperanza. Dios nos puso en esta tierra para escoger dónde queremos pasar nuestra eternidad. Es lo que Dios nos puso. Y Dios nos está buscando hoy con un propósito maravilloso. Y ese propósito realmente que entendamos de que Dios nos está llamando para que podamos meter nuestra confianza en Cristo Jesús. La respuesta es esta. Si tú estás escuchando la palabra del Señor en este momento, hoy Dios quiere traer respuesta, tiene que haber consuelo. Él te quiere decir hoy: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, no te preocupes que yo voy a sacar de lo negativo algo positivo. Lo que están viviendo en este momento los apóstoles era algo muy difícil. Era Pablo y Silas, habían sido encarcelados y estaban, me imagino que heridos, estaban sangrando. No hubo un momento de tratamiento, sino así llenos de sangre, con sus ropas rotas, con todo lo que le había pasado en este momento injustamente. Habían sido castigados, ahora eran lanzados a la cárcel de más adentro y eran amarrados como animales. No había compasión de los líderes, no había compasión del carcelero, no había compasión de nada sobre ellos. Sin embargo, a pesar del dolor y de la aflicción, dice la palabra del Señor, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué es lo más lógico que una persona, después de haber sido herida, después de haber sido maltratada, después de haber sido afectada, estando en una cárcel, lo único que queda, en lugar de esa desesperación, yo creo que era tanto el cansancio, que a medianoche era el tiempo en que deberían estar orando, deberían estar durmiendo, perdón, deberían estar descansando, tratando de conciliar el sueño para que se medio calmara el dolor y la aflicción. Pero estos hombres que conocían a Dios entendían que todo tenía un propósito. Y no eran personas fanáticas, no eran personas locas, no eran personas que de pronto les gustaba el dolor o que les gustaba ser castigados, sino sencillamente lo único que estaban buscando realmente era lo que habían aprendido desde el principio. Pablo había escrito que había que dar gracias a Dios en todo y por todo. No lo hablaba solamente, lo aplicaba. Y hoy podemos darnos cuenta realmente el ejemplo más maravilloso de estos hombres que comenzaron, en lugar de estar descansando, en lugar de estar lamentándose, en lugar de estar quejándose, ay, me duele la espalda, que de hecho creo que les dolía, se lo aseguro que les dolía, que las heridas están abiertas, que creo que había comenzado un proceso de infección porque eran humanos. En ese momento, a pesar de ese dolor, del ardor, a pesar de sentirse humillados y maltratados, ellos optaron por la mejor decisión y comenzaron a orar. Y hoy Dios nos está llamando en este momento a que no perdamos la esperanza. Dios dice: si estás en dolor y en aflicción, no dejes que tu mente corra, no dejes que tu mente se vaya allá pensando en que no hay más esperanza para ti, en que todas las cosas se han perdido, que ya no hay esperanza para tu vida. Sencillamente comienza a darle gracias a Dios en esta hora y dile: Señor, voy a tomar la mejor opción, la que a lo mejor no he probado, porque dése cuenta que muchos de nosotros que hemos pasado por problemas, por luchas y por dificultades, hemos pasado y hemos tratado de difumigar o de difundir o de diluir nuestros dolores a través de muchas cosas en el mundo, de tener amigos, de tener cosas que nos distraigan, de estar en fiestas, en tantas cosas que pensamos que nos distraen pero nunca nos han funcionado. Hoy es tiempo de que ensayemos realmente la única solución para ti y para mí, la única solución que realmente puede traer esperanza, paz y seguridad. Dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a orar a medianoche, y Silas, de que Pablo oraba, Silas cantaba himnos a Dios. Y uno dice: ¿cómo yo le puedo cantar himnos a Dios
Y muchos de nosotros no entendemos todavía esto, ni le podemos, ni le entendemos, ni le encontramos, perdón, la lógica a la situación. Y es que esto no es por lógica, esto es por fe. Cuando tú le aplicas o le pones la lógica a tu sufrimiento, a tu dolor, o cuando le pones la lógica por qué tengo que perdonar al que me hizo daño, por qué tengo que cantar en medio de la dificultad, porque eso solamente significa es confianza en Cristo Jesús. Ellos estaban mostrando en este momento que había confianza. No se pusieron a pensar en la humillación pública que tuvieron. No se pusieron a pensar en la burla. No se pusieron a pensar en las heridas ni dijeron ojalá se mueran los que nos hicieron daño. Sencillamente comenzaron a glorificar a Dios porque sabía que algo grande venía. Porque sabía que lo que ellos estaban haciendo estaba produciendo en ellos maltrato, aflicción, porque la verdad siempre va a tratar de ser ocultada. La verdad siempre por Satanás, por el enemigo, por el mundo, va a tratar de pisotearse. Pero ellos entendieron que la verdad y la luz prevalecía sobre la oscuridad. Hoy, sobre tu dolor, sobre tu aflicción, sobre tu lucha, va a prevalecer algo más lindo, que es la luz de Cristo. Lo único que Dios está buscando en ti es que realmente deposites tu fe en Él. No es más, que Él quiere que tú deposites tu fe en Él. Comienzan a cantar y los presos los oían. O sea, ellos sabían, los presos sabían porque en ese momento se sabía por qué entraban, qué habían hecho, la situación que tenían. Dice que los presos oían sus alabanzas. Y hoy nosotros, ya los que conocemos de Cristo, no podemos entrar a quejarnos a esas cárceles. O si estamos en una cárcel no podemos quejarnos, si estamos en la enfermedad no podemos quejarnos, porque algo que impactó a los presos realmente era que como estas personas, porque si hubieran quejado como ellos se quejaban, o si se hubieran maldecido a los que lo habían metido presos, era lo normal que hacían los presos, que todo preso hacía, era lo normal, que pelearan, que lucharan, que sufrieran, era realmente algo que era normal, pero ellos rompieron más allá de lo normal. Ellos comenzaron a alabar y glorificar el nombre del Señor y están dando testimonio. Dice la palabra, entonces, en medio de la alabanza, de la oración, sobrevino un gran terremoto de repente, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. ¿Qué pasó en medio de la circunstancia en que ellos estaban? Dice que estaban presos, estaban encadenados, habían rejas cerradas. Pero ¿qué produjo la oración? ¿Qué produjo la alabanza? Creó un terremoto, porque la tierra tiembla ante la presencia del Señor. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. Qué increíble que los sentimientos de la cárcel, los cimientos se sacudían. Dice que las puertas fueron abiertas. Y cuando sabemos que es de Dios es porque si hubiera sido un terremoto de desastre, las paredes hubieran caído sobre ellos. Las puertas pesadas de hierro hubieran aplastado sus cuerpos. Pero ese era un terremoto espiritual, un terremoto controlado porque lo que viene de parte de Dios no hace daño, es para vivificar, para cambiar, para transformar, para mostrar la diferencia. Dice la palabra del Señor que las puertas de la cárcel, ¿cuántas personas hoy se sienten presas? ¿Cuántas personas se sienten heridas hoy? Encerradas. Hoy, a través de esta palabra, a través de este mensaje, a través de lo que Dios nos está mostrando en este momento, va a comenzar a suceder un terremoto en su vida. Un terremoto espiritual que viene de parte de Dios. Para que esas puertas de su cárcel sean abiertas. Y no solamente las puertas, dice la palabra, sino también que las cadenas de todos se soltaron. Usted pone a pensar como un terremoto. No han habido terremotos, el máximo es de 10, pero un terremoto de 50 grados. Si usted ve una cadena en el piso, no le va a pasar nada, porque no es una estructura rígida, aunque es dura, no es rígida. Así que este terremoto venía de parte de Dios porque las cadenas se soltaron. ¿Cuáles son las cadenas que tiene hoy tu corazón? ¿Cuáles cadenas estás arrastrando en tu vida todavía? Hoy hay muchas personas que están pensando en buscar una salida a su dolor.
y dan vueltas y el enemigo los ataca con espíritus de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción. Esa no es la salida. No te dejes vencer por el enemigo. Tus cadenas van a ser rotas, pero es importante que quieras salir de la prisión, y la única manera de salir de la prisión es solamente a través de tu actitud. Es que es solamente la actitud tuya, porque muchas veces en medio del dolor decimos: ¿qué tal que hubiera Pablo y Silas hubiera dicho: Señor, ¿por qué permitiste esto, que me hayan latigado? Señor, ¿por qué permitiste que me hubieran humillado? Señor, ¿por qué permitiste que hoy estoy preso? ¿Qué estoy haciendo malo? Yo soy una persona buena. Estaba predicando solamente tu palabra. ¿Usted cree que esa es la oración que produjo un terremoto en la cárcel? ¿Cuántos de nosotros pensamos que hemos estado orando cuando nos quejamos y nos lamentamos por el dolor, por la angustia? ¿Cuántos nos quedamos contra Dios y decimos: ¿por qué permites esto? Ya no puedo. Y se atan con sus palabras diciendo: ya no puedo. Ellos mismos les pusieron cadenas y se tratan de volver a encadenar con las palabras: no puedo, no lo voy a lograr, no voy a salir adelante, no hay nada más que hacer con mi vida. ¿Te diste por vencido tan pronto? No todo se ha terminado. Hoy hay esperanza para ti. Hay personas que están viendo este mensaje por primera vez. Hoy hay personas que ya conocen del Señor y aún conociendo del Señor están pensando en cosas que no son agradables delante de Dios, en decisiones que no son buenas delante de Dios. Déjame decirte una cosa, que si tu vida termina o tomas una decisión errada, no va a ser la solución para tu dolor. Va a ser el principio de un dolor eterno que va a permanecer para siempre y por la eternidad. Yo sé que hay muchos dolores fuertes y créanme que yo no quisiera estar en el dolor tuyo en este momento. Si estás pasando por un cáncer, por una enfermedad, por problemas emocionales, créanme que no quisiera estar en tus zapatos. Pero te voy a decir una cosa: la muerte sin Cristo es más grave que lo que estás pasando. Cualquier problema, no importa el que sea, y no lo estoy menospreciando, solo es una comparación. Tú puedes tener el problema más grande del mundo, pero va a ser tan insignificante a comparación de lo que te espera si tomas una decisión errada y si no te agarras de la mano de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos llama a ser valientes y esforzados. El valiente es el que en medio de ese dolor en su espalda, sangrando, como lo están haciendo Pablo y Silas, heridas abiertas, no era que las habían cosido, no era que heridas abiertas, viendo un ambiente de tristeza y de aflicción porque estaban encerrados, oscuros. Dice que no había luz, no habían antorchas, y estaban encerrados en medio de ese dolor. Si lo pudo hacer Pablo, si lo pudo hacer Silas, ¿por qué tú no lo puedes hacer en este momento? ¿Sabe por qué lo hacen ellos? No porque estaban disfrutando del dolor: qué rico, me duele, ay, qué delicia, me hubieran pegado más duro. No era eso. Era porque su confianza estaba puesta en Dios. Era un acto de decisión. Era una acción de actitud. ¿Cuál es tu actitud hoy frente al problema? ¿Cuál es tu actitud hoy frente a la enfermedad? ¿Cuál es tu actitud hoy frente al fracaso? ¿Cuál es la actitud hoy frente al despido de tu trabajo? ¿Cuál es la actitud hoy frente a la parte económica? ¿Lamentarte o glorificar el nombre del Señor? Y dice la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque en ese momento él era responsable de esas vidas, y si él hubiera perdido de ellos, lo iban a matar, lo iban a degollar, iban a hacer cosas más grandes. Él prefería morir antes de verse como un cobarde o como una persona que había hecho mal su trabajo. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? Y los otros presos fueron tan tocados por Dios. ¿Qué hace un preso cuando la puerta de la cárcel se abre? Si ve un chance de escapar, a correr. Y no importa si le disparan, no importa lo que está pasando, él sigue corriendo porque quiere recuperar su libertad. Pero era tan impactante lo que estaba pasando en la cárcel en este momento, era tan impactante que ninguno de los presos sintió ganas de salir de la prisión, porque era más grande lo que estaban experimentando en ese momento que el deseo de salir libres de la prisión.
Y a lo mejor muchos estaban condenados a muerte. Y a lo mejor muchos iban a ser lanzados en ese tiempo, como lo hacían anteriormente, a los leones. O iban a ser presa a los gladiadores. Sin embargo, era tan impactante la presencia de Dios, era tan maravillosa, que ya no le importaba que estuvieran presos, querían escuchar a lo mejor lo que estaba diciendo Pablo y Silas, querían escuchar la alabanza, querían escuchar la oración que Pablo y Silas estaban haciendo, porque producía paz en sus vidas, en su corazón, en su alma. Nosotros somos responsables de que el mundo se convierta al Señor por nuestro testimonio. Dice la palabra del Señor: sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. No habían huido. Con puertas abiertas, sin cadenas, no era fácil huir. No es, el propósito de nosotros no es huir de la situación. El propósito es enfrentarla, pero la enfrentamos en paz. Ellos tenían una situación que era presente en ese momento, era el problema presente de ellos en ese momento, era la cárcel. Pero en lugar de huir, enfrentaron con la presencia del Señor, vieron paz y tranquilidad en su situación, en su condena. Le dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quién era en ese momento el carcelero? Un enemigo. El humano, el que está preso o el que está privado de su libertad, que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios los ayude a salir de allá, de ese lugar. Pero siempre vemos el guardia de seguridad como nuestro enemigo, o el policía como el enemigo, y en ese momento él era como un enemigo. Sin embargo, Pablo tuvo misericordia de él, porque el amor de Dios que Dios había puesto en su vida no solamente era agradecer y cantar por lo que estaba sucediendo, sino también era amar al enemigo. ¿Cuántos de nosotros de pronto hubiéramos dicho: ojalá se mate? Él fue el que participó de pronto en la golpiza, o él me empujó acá, o se burló de mí, o me puso la cadena muy apretada. Pero Pablo rápidamente clamó también y le dijo: por favor, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Ninguno se había salido. Y sacándolos, mira lo que dice: y él entonces, pidiendo luz, porque estaba oscuro, o sea, además de la oscuridad, la luz que había alumbrado en ellos era Cristo Jesús. Porque no importa la oscuridad del mundo, no importa la oscuridad de tu vida, no importa lo que esté pasando en este momento, la luz está dentro de ti. No es lo que pasa alrededor tuyo, esa es la oscuridad, sí, pero la luz está dentro de ti. Ellos no tenían temor a la oscuridad. Este carcelero, que no conocía todavía a Cristo, pedía la luz para poder ver lo que estaba pasando adentro. Y dice la palabra del Señor que pidió la luz y se precipitó adentro, buscando y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Se da cuenta de lo que Dios había hecho? No había impactado solamente a los presos, sino al carcelero. Se tiró a los pies de Pablo y Silas, porque lo que estaba viendo era sobrenatural. Estaba temblando de la presencia del Señor. Estaba temblando de verlo, de maravillado de lo que estaba observando en ese momento. Se había maravillado de lo que estaba pasando. Y usted dice: ¿por qué dice que no era de miedo y temor? Por lo que sigue más adelante. Dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué increíble que las heridas de Pablo y de Silas, qué increíble que la humillación de Pablo y de Silas, qué increíble que lo que ellos estaban viviendo en ese momento presos había sido para glorificar el nombre del Señor. Los presos no habían escapado y el carcelero estaba preguntando qué debería hacer para ser salvos. Eso lo hace solamente el poder de Dios en nuestras vidas. Eso lo hace solamente el poder de Dios en nosotros. Y Dios va a impactar al mundo. Este momento es de impactar el mundo. Tú y yo tenemos que impactar el mundo, pero es tiempo de cantar, es tiempo de orar a la medianoche, a pesar del dolor, de la aflicción. Dios va a usar todo tiempo para que su poder sea glorificado y para exaltarnos a nosotros. No terminaron siendo humillados ni encerrados como malhechores. Lo que Dios era poniéndonos en alto, diciendo: lo que tú haces tiene un propósito y yo te respaldaré y mostraré mi poder.
a través del sufrimiento. Y no era que están sufriendo, ellos después se gozaron. Al ver la maravilla de lo que Dios estaba haciendo, se gozaban. Dice la palabra. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ahí viene, si tú estás preguntando en este momento, ¿qué debes hacer para ser salvo? Para sentir el mismo terremoto de alegría, de bendición, que rompa las cadenas de tu vida en este momento. Si tú te haces la pregunta, ¿qué debes hacer para ser salvo? La pregunta y la respuesta le dijeron ellos. Y hoy te doy la respuesta a ti, la palabra te da la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? Salvo de la perdición, salvo de la condenación, salvo de los latigazos, salvo de las cadenas, salvo de las puertas, salvo de la oscuridad. Lo único que tienes que hacer es muy sencillo: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Estás dispuesto ya a creer en Jesús? ¿Estás dispuesto a creer en el poder redentor de Cristo? ¿Estás dispuesto a creer en la misericordia de Dios? Él no dijeron, soborna al carcelero, saca plata. Dijeron, cree. No en el gobierno, no en las vacunas, no en los consejos de la persona que no tiene a Dios, no en tus decisiones de terminar con tu vida o de meterte en un vicio. No. Está en creer en Jesucristo. Tú puedes decir que tienes a Dios hoy en tu corazón, pero si todavía dejas que los problemas te aflijan y la lucha te agobie y todavía tienes pensamientos que no son agradables a Dios en este momento, quiere decir que tienes que creer más en Dios. Por fe. Somos salvos por fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No te escondas ni te refugies más en el mundo que viviste o en el mundo que vivías. Si tenías dinero y ahora no tienes. Si tenías propiedades y ahora no tienes. Si tenías un matrimonio y ahora no lo tienes. No te refugies en ese dolor, esa aflicción. Dios tiene cosas mejores. Si ha pasado cosas en tu vida en este momento es porque en medio, así como le pasó a Pablo, si tienes heridas, si tienes cárceles, es para que el poder de Dios se glorifique en ti, se manifieste en ti y tú puedas glorificar el nombre del Señor. Dice la palabra que el carcelero en ese momento, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que están en su casa. Imagínense que era tan tremendo. Los presos se quedaron ahí, ninguno escapó, cerraron otra vez las puertas. En el tiempo de la noche, la oscuridad, el carcelero se lo llevó para su casa. Imagínense todo esto. Él era el enemigo porque era el gobierno. Y se lo llevó para su casa. Miren lo que dice. Dice la palabra, y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y él, ¿quién? El carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Las heridas de Pablo y Silas fueron limpias y fueron sanadas y fueron atendidas por el que era su enemigo, por el carcelero. ¿Quiere que te diga una cosa? Tus heridas van a ser limpias y van a ser sanadas. Y la gente te va a poner en tu posición porque creíste en Jesucristo y escuchaste el mensaje de salvación en esta hora. Cuando fue de día, dice la palabra, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida le bautizó él con todos los suyos. Toda la familia fue salva. Y llevándola a su casa les puso la mesa, o sea, les sirvió comida, y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Toda la casa del carcelero se regocijó, se puso feliz, contentos, porque habían conocido el plan de salvación. ¿Y cómo pasó todo? Si Pablo, si Silas no hubieran sido presos, si hubieran llegado a esa prisión, si no hubieran sido latigados, sencillamente esta familia se hubiera perdido. El propósito de Dios que era que la
la palabra de Dios se esparciera, no se iba a esparcir. Y no es que está diciendo que ahora su sufrimiento es necesario para que seamos, porque Dios quiere que estemos en medio del sufrimiento. No, Dios dice que la gente va a conocer de Dios. Porque después de estar tantos años en depresión, en tristeza, en aflicción, en soledad, después de ser una persona de pronto como nos catalogan a muchos, la oveja negra de la familia, y al ver el cambio, muchas personas van a llegar a los pies de Cristo. Entonces tenemos que ser valientes y cantar, orar y clamar en medio de nuestra adversidad. Y dice la palabra, y llevándola a su casa le puso la mesa y se reconcilió con ellos. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir: suelta a aquellos hombres. Los había metido presos para matarlos, porque no querían que el evangelio se siguiera esparciendo. Pero la obediencia de estos hombres no tuvieron que escapar de la cárcel. El mismo enemigo, el mismo gobierno, dio la orden de que fueran puestos libres. Satanás va a soltar. No tenemos que escapar a través de el vicio, del suicidio, de las cosas. No tenemos que escapar de esa manera. Dios va a enviar a que todo lo que nos oprime, ese enemigo, sea el que mismo dé la orden, porque Dios va a la orden de que seamos completamente libres en Cristo Jesús. Yo no sé en este momento cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, pero Dios tiene un plan para con tu vida. Mira lo que pasó después. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, 100 ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales vinieron, dice, tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándola le pidieron que salieran de la ciudad. Le rogaron para que saliera. Después de haberlo metido preso, por favor, váyase. No nos metas en problemas. Porque nuestra ciudadanía no es romana. Nuestra ciudadanía es celestial. Todo lo que pasó en esta cárcel fue de bendición. Pero si tú tienes todavía solamente la mente enfocada solamente, ¿fue de bendición? O sea, que me hayan castigado, que me hayan metido preso, ¿tú crees que esa es bendición? ¿Es la manera de predicar tuya? Es que no te puedes enfocar en el punto negro, en la hoja blanca. Tienes que ver que alrededor del punto negro, la hoja blanca, fueron más bendiciones que lo que pasó con ellos. Y hoy no te puedes seguir enfocando en tu punto negro. Hoy tienes que enfocarte en las bendiciones que Dios tiene para tu vida hoy. Si aceptas el consejo de Dios. Si eres capaz de clamar y orar en medio de la dificultad y de la angustia. Si eres capaz de alabar a Dios. Vendrá un terremoto muy fuerte a tu vida. Para que tus cadenas, para que tus puertas sean abiertas. Y para que la gloria de Dios sea manifestada en ti. Y para que haya sanidad a tu alma. Hoy yo quiero llevarte en este momento a que tú reflexiones esta palabra y decirte, a pesar de tus problemas, Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti. Canta conmigo. Alaba a Dios conmigo. Ora conmigo. Para aquellas personas que saben, tenemos ese grupo de oraciones de las 5:30 de la mañana hasta las 6:30, 6:20. Estamos orando, estamos clamando, estamos en grupos de sanidad, estamos estudiando la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestras cadenas se derriben, para que caigan en este momento. Dios te ama. No te sientas deprimido, no te sientas destruido, no te sientas afligido. Hay alguien que te ama, nosotros también te amamos. Y por eso estamos orando y estamos predicando esa palabra, que es una palabra de bendición para tu vida. Si Dios te ha hablado en este momento, yo te invito a que hoy hagas como el carcelero. Si esta es la primera vez que tú ves y quieres ver este milagro en tu vida, escucha estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nunca has aceptado al Señor como el Salvador de tu vida y estás viendo esta palabra, este mensaje de hoy, yo te invito a que tú abras tu corazón. Tú puedes decir, no, yo voy a la iglesia cada 8 días, yo oro o yo rezo todos los días. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Cristo Jesús. Estamos hablando de
que te vuelvas amigo de Dios. Y la manera de lo que dice aquí la palabra del Señor para que tú puedas tener a Dios en tu corazón, no lo como tú crees, es como lo que Dios dice. Y la palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo, tocando a tu corazón. Si alguno oye y abre, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hoy quieres tomar una decisión sabia y ser partícipe de lo que vivió Pablo y hizo en ese momento, hazle caso al consejo de Pablo y de Silas. Hazle caso a mi consejo. Confiesa a Jesús como el Salvador de tu vida. ¿Cómo se hace? Una oración de 10 segundos que tú vas a repetir en este momento conmigo, con todo tu corazón y con tus ojos cerrados. Le vas a decir al Señor de la siguiente manera: después yo oro por ti y después voy a orar por las personas que hoy están siendo afligidas y atormentadas, porque hasta hoy fueron atormentadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Cierra los ojos y repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora confieso que te necesito como el Salvador de mi vida. Entiendo lo que significa aceptarte. Por eso hoy, por mi propia voluntad, sigue repitiendo, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy quiero ser la persona que tú siempre has querido que yo sea. Amén. Si usted repite esta oración conmigo y es su primera vez, yo voy a orar por usted para que Dios lo bendiga y voy a orar por el resto de las personas en ese momento. Padre más misericordioso, oramos por las personas que hoy hicieron esta oración por primera vez y le hicieron con su corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú abras la ventana de los cielos hoy y que derrames bendiciones de que sobreabunde y que ellos hoy sientan el terremoto espiritual que llega a sus vidas, que va a abrir las puertas de sus prisiones, porque ahora está sucediendo ese terremoto. En el nombre de Jesús están siendo libres en el nombre de Jesús. Y estás abriendo, Señor, estás rompiendo las cadenas que los ataban en el nombre de Jesucristo, y declaramos libertad sobre ellos. Y declaramos que la paz que sobrepasa tu entendimiento descienda sobre sus vidas en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, porque darán testimonio de lo que tú has hecho hoy, Señor. El carcelero en ese momento aceptó al Señor, se bautizaron esa misma noche y su casa y ellos fueron salvos. Así oramos, Señor, en esta hora, Señor, por aquellos presos que te conocen en esta hora, no solamente los presos espirituales, también oramos por los presos que están en las diferentes cárceles, Señor, que se sienten agobiados, tristes, y hay personas que no están en las cárceles, pero que hoy se sienten de la misma manera presos, se sienten que no hay esperanza para su vida. Te pido, Dios mío, que hoy, Señor, ya no quieran huir, Señor, de la cárcel cuando las puertas están abiertas, sino que realmente entiendan que si permanecen ahí en medio de la cárcel, orando y clamando, va a llegar una orden para ser libres completamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa orden viene directamente del magistrado del cielo, de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Porque hoy en el nombre de Jesucristo enviamos un terremoto espiritual en este momento a las vidas de las personas que nos están viendo, para que toda cadena sea destruida, para que toda puerta sea abierta en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira a toda persona que hoy está pensando, Señor, en el vicio, en el alcohol, en el suicidio. Hoy reprendemos, conjuramos, echamos fuera en el nombre de Jesucristo todo pensamiento del enemigo que se levanta en contra de ellos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Porque sí hay esperanza, Señor, porque no importa las heridas, porque no importa la aflicción, porque no importa el dolor, Señor. Hoy, Señor, lo único que quieres es que reaccionemos ante el dolor, ante las circunstancias, que no nos quejemos más ni nos lamentemos, sino que digamos, Señor, voy a alabarte y voy a glorificarte y voy a orar y voy a cantar, porque sé que si confío en ti, Señor, tú pondrás fin a mi dolor, a mi aflicción y a mi soledad. Señor, hoy derribamos y declaramos todo espíritu de cáncer, de enfermedad emocional, de enfermedad del alma, de toda artritis, de no importa la enfermedad como se llame, de todo coronavirus, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Declaramos que hoy son rotas las cadenas de la enfermedad en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sé que has hecho la obra poderosa en cada persona que se ha unido. Toma, Señor, estas redes, Señor, y estas ondas que se transmiten a través de los celulares, y te pido que toques a las personas y que las llenes de ti, Señor, y que puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora, Dios, y declaramos una bendición sobrenatural sobre cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a la libertad de Cristo. Bienvenidos porque hoy sus cadenas han sido rotas y sus prisiones fueron abiertas. Solamente únase con nosotros a seguir alabando a una medianoche, alabando, orando y cantándole a Dios salmos e himnos celestiales en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere hacer algo más por alguna persona que sabe que está pasando por esta situación, por esta dificultad? ¿Quiere vivir y hacer, de verdad compartir algo bueno, especial para ellos en este momento? Comparta este mensaje. Envíelo a otras personas. Envíele la invitación, haga un video en grupo. Únase a nuestro canal de YouTube. Cada vez que usted le da un like no es para que nosotros crezcamos y nuestro orgullo crezca. Y no. ¿Sabe para qué es? Para que lo que usted sintió hoy, esa paz, esa tranquilidad, la pueda sentir otras personas a su alrededor, sus familias, sus amigos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y la manera de enviar este mensaje a ellos es compartiendo este mensaje. Dios los bendiga de una manera maravillosa, especial. Seguimos orando por ustedes. Si hay alguna necesidad, escríbanos por favor en los comentarios. Déjenos su número telefónico. Estamos para ayudarlos, para orar por ustedes, para aconsejarlos. Que Dios los bendiga de una manera poderosa y maravillosa. Les amo mucho. En el nombre de mi esposa, en nombre mío, de la iglesia, Puerta del Cielo, lugar de unción, bienvenidos. Y que Dios los bendiga y que pasen un excelente día lleno de bendiciones.